Bienvenidas a todas, a todos. Estoy viendo al doctor Marcelo Quaglia, integrante también de este módulo de coloquios de Derecho del Consumidor, la titular asociada de la Cátedra de Contratos, que formó parte del módulo de Derecho Contractual y de las Obligaciones, la doctora Estela Lou, siempre participando. No, lo tiras todo. La doctora Analía Durán de Casís, expresidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Corrientes, integrante de la Cámara Civil y Comercial de Corrientes, y acá vemos todos los saludos que están llegando desde Formosa, desde Córdoba. Les vamos pidiendo a todas y todos ustedes que, bueno, se vayan presentando, porque la verdad que vale la pena recordar el carácter federal de esta reunión. Venimos de un inicio de actividad con el doctor Gabriel Stiglitz, que fue un viaje al surgimiento del derecho del consumidor, a su desarrollo y a su presente actual. La verdad que estamos como observando que la situación que atraviesa nuestro país nos va a invitar a utilizar herramientas que han venido a reforzar el sistema de defensa del consumidor. El otro día Gabriel señalaba que hay que observar el derecho del consumo desde la cantidad de herramientas que han venido a robustecerlo a lo largo de este tiempo. Y bueno, he tenido en lo particular ocasión de plantear en algunas discusiones qué influencia tuvo el Código Civil y Comercial en esta materia. A mi modo de ver, ha cambiado por completo el sistema de defensa del consumidor. Ha sido un fortalecimiento notable porque lo que ha cambiado ha sido el sistema del derecho privado, sobre el cual teníamos una ley de defensa del consumidor que en su momento sirvió para oxigenar, brindar, como se decía, esas gotas de aceite social que el Código Civil reformado por la ley 17711 no lograba presentar para la regulación de una sociedad estandarizada y también para los requerimientos de la complejidad de la vida económica de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Entonces la Ley de Derecho de Defensa del Consumidor en 1993 vino a brindar ese soporte legal. Pero al haber cambiado el sistema de derecho privado, en el año 2015 el escenario es completamente distinto. Porque ya la propia regulación de fondo tiene en su estructura regulaciones, instituciones, principios, figuras que son herramientas de tutela comparables con las de la propia ley 24240 y en algunos casos todavía más intensas. Por eso el juego, ley 24240, Código Civil y Comercial, todavía tenemos por recorrerlo. Y lo gravitante es que vamos a tener por recorrerlo en ese diálogo de fuentes que entiendo que va a tener que darse de una manera más concreta entre Estatuto Especial de la Ley 24240 y Código Civil y Comercial, cuando entremos en la dogmática aplicativa de los conflictos que tenemos inmediatamente por delante, se va a tener que dar de un modo concreto de poner en vigencia institutos que fueron precisamente creados para situaciones de excepcionalidad, porque estamos en el medio de una situación de excepcionalidad y en el medio de cantidad de conflictos que vamos a tener que intentar resolver, como lo decía el otro día Gabriel Stiglitz, de una manera decidida, con determinación, y modificando situaciones establecidas como para poder apuntar a una respuesta equitativa
en las relaciones de consumo. Hoy nos encontramos para la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial con un evento de excepción, porque son dos exponentes comprometidos con la defensa del consumidor, desde la investigación, desde el rol académico, ambos, y también desde la práctica profesional. En el caso de Valeria, bueno, como abogada representante de la Asociación Unión de Consumidores y Usuarios de la República Argentina. Así es que nosotros nos disponemos a seguir con esta tarea de, en este momento todavía de distanciamiento social y de precauciones frente a la situación delicada que atraviesa el mundo en materia sanitaria, nos disponemos a reflexionar, a escuchar precisamente con qué elementos vamos a abordar esta realidad compleja. Y la verdad que como el derecho del consumo busca llegar con su mayor grado de incidencia, rompiendo la lógica del conflicto individual, estos colegas, estos profesores, estos distinguidos juristas emblemáticos de la materia del consumo, han elegido un tema que precisamente rompe esos moldes. Y entonces nos acompañan en la necesidad de un modo de pensamiento distinto. ¿Cómo solucionar colectivamente estos problemas? Bueno, con negociaciones también de tipo colectivo. Es una invitación a abordar la realidad con nuevas herramientas conceptuales. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a Gonzalo, en nombre de todos esos años que nos han encontrado trabajando juntos y que periódicamente nos llevan a confluir en experiencias de tipo académico, profesional. Gonzalo es una persona que es un orgullo para la provincia de Santa Fe, por todo lo que ha logrado centrar en la Universidad Nacional del Litoral. Además es un amigo que ha estado vinculado a la ciudad de Rosario por muchos motivos, pero también porque se ha hecho parte de la actividad académica de la Universidad Nacional de Rosario. Siempre con generosidad, siempre con esa frescura. Gonzalo ha retrabajado los temas tradicionales del derecho contractual y del derecho del consumo, siempre invitándonos a renovarnos, a ir más allá. Y la verdad es que todo ese progreso que ha tenido en este último tiempo el derecho del consumidor, en muy buena medida lleva el aporte de Gonzalo. Es necesario que sepamos reconocerlo. Y la profesora Vaccaro, la verdad que es del típico caso en el que cuando al testigo se le preguntan por las generales de la ley, y entonces no puede declarar con objetividad, ¿no? Por supuesto que la hemos visto desarrollar toda su labor académica en la cátedra de contratos, por supuesto su compromiso con el derecho del consumidor, la hemos visto trabajando en distintas acciones que ha llevado adelante, que han tomado difusión pública, y además la tenemos ahora como una persona que trabaja silenciosamente como una columna vertebral de toda la actividad que lleva adelante la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Por lo cual, a la doctora Vaccaro, a la que tantas veces le expresamos el agradecimiento de una manera, reconocida, por supuesto, por su tarea incansable, en algún momento llega el punto de expresar ese agradecimiento públicamente. Así que muchas gracias, Valeria, por estar hoy y por todo lo que haces por FAM. Silvina, te toca a vos.
Bueno, no me has dejado mucho para decir, Ah, Ariel. No, pero si yo quiero agregar sobre nuestros invitados de hoy y sobre el tema que van a hablar. Bueno, el tema realmente de la renegociación colectiva de los contratos, cuando Vale me dijo que iban a hablar de eso, dije, ¿de qué se trata? Y justo aparecieron los trabajos de Gonzalo en Rubinsal, y apenas los empecé a leer, me despertó la pasión por el tema y por escucharlos, porque es como que se me abrió un panorama nuevo, cómo solucionar estas cuestiones colectivas que tanto nos afligen a los jueces, porque cuando se nos presentan los problemas colectivos a los jueces, realmente yo veo que nos faltan herramientas de comprensión, herramientas tácticas, tecnológicas. Por ejemplo, ahora en Mendoza, en la acción colectiva que se inició de autoahorro, tuvieron que pedir prestado el auditorio más grande de la provincia, el Bustelo, para poder hacer la audiencia, la jueza para poder hacer la audiencia con los ahorristas, y yo no sé si nosotros podemos manejar ese volumen y esa complejidad. Entonces creo que esto para nosotros es oro en polvo, digamos, lo que ustedes nos van a contar, porque nos van a abrir la cabeza como siempre lo hace Gonzalo. Bueno, Gonzalo Soso, como bien decía Ariel, es un gran profesor de la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido, bueno, es egresado de ahí, es doctor de ahí, es director de instituto de ahí, profesor de Derecho a los Contratos, de Derecho a las Obligaciones, es especialista en Derecho de Daños también, hace muchísimos años, bueno, no tantos años, hace para allá por el 2003, en Mendoza hacíamos la especialización de Derecho de Daños, en asocio con la Universidad del Litoral, así que Gonzalo, con el doctor Mosetti Turraspe y con el doctor Lorenzetti, vinieron con el Derecho de Daños aquí, lo cual fue muy productivo y tuvimos importantes camadas que todavía la gente recuerda esa especialización. Y bueno, creo que si hay algo que decir de Gonzalo, que es un gran investigador y que todos sus trabajos, tanto de consumo como de responsabilidad civil y de contratos, siempre abren la cabeza. Siempre él es el investigador que nos, que nos da esas herramientas que muchas veces aquellos que hacemos el derecho práctico no las tenemos. Y bueno, y gracias Gonzalo por poder abrirnos nuestras cabezas con tus investigaciones, que siempre algo loco dicen. Así que, así que bueno, pero son esas cosas que nos pueden permitir pensarnos y recrear el derecho. Así que bueno, gracias y gracias por estar aquí. Y bueno, Valeria también es otra grande de Rosario, otra santafesina que también hace mucho por el derecho del consumo. Y como dice Ariel, también quiero agradecerte todo lo que haces por FAN y todo lo que nos ayudas, creo que hablamos seguido, porque está pendiente toda la organización de este curso y de infinidad de cosas. Valeria también es profesora asociada de Derecho de los Contratos de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora del Derecho del Consumo también, y creo que lo interesante de tener hoy acá a Valeria, que nos va a traer también otra voz distinta, que no es la voz de los jueces, sino es la voz de aquellos abogados que litigan y que litigan por las asociaciones de consumidores. Aquellas asociaciones que a veces a nosotros nos cuesta entender, nos cuesta ver cuáles son sus planteos, sus reclamos y sus miedos y sus temores, ¿no? Cuando llegan a tribunales. Así que bueno, me parece que es invalorable los dos invitados de hoy, porque nos traen distintas visiones desde la investigación y desde el derecho del litigante, y con sus grandes conocimientos creo que nos van a poder ilustrar sobre este tema que me apasionó cuando leí los artículos. Así que bueno, gracias y bienvenidos a FAM. Así que bueno, Gonzalo, te toca empezar con la renegociación colectiva del derecho del consumo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Si algo me queda claro después de la presentación de los dos y de ver la pantalla con toda cantidad de gente conocida, es que, bueno, nada, 20 y pico, 25 años de trabajo en la actividad académica, lo más lindo que dejan es los amigos, las amistades y bueno, todo el cariño que ustedes acaban de transmitir en la presentación. Aquí entre la gente amiga, no quiero nombrar pero hay un montón de gente que conozco de congresos, jornadas, han hecho posgrados con nosotros. Bueno, nada,
es un placer acompañar a FAN en esta iniciativa. La pandemia está mostrando también un costado interesante, que es cuáles son las instituciones que tienen capacidad de dinamizar, ¿no es cierto? Y de dinamizarse. Y creo que este ciclo que han organizado muestra esa capacidad en FAN. Y bueno, nada, felicitaciones. Yo voy a ir directo al grano. Les mandamos los artículos que yo publiqué, a los que hacías mención, Silvina, sobre la renegociación de los contratos de consumo. La verdad que si uno hace un paneo por la doctrina nacional que viene escribiendo sobre la teoría del contrato y la pandemia de COVID-19, ve muy claramente que hay un punto de partida en todos esos trabajos y un consenso muy generalizado en torno a la idea de que una parte importante de la construcción de la salida de la pandemia para las relaciones contractuales va a estar vinculado a la renegociación. Yo que tengo 50 años y me acuerdo bien de la crisis del 2001, cuando uno ve la literatura que se produjo en torno a la crisis del 2001, esa conciencia colectiva no existía. O sea, uno lee el conjunto de los artículos que se publicaron en torno a la crisis del 2001 y no estaba tan clara la idea de que la salida, o gran parte de la salida, podía estar dada por la renegociación. Y yo creo que eso es muy valioso. Y hay un consenso muy fuerte acerca de que la renegociación es la salida. Ahora, dicho eso, la renegociación puede tener distintos escenarios. Un escenario de la renegociación es el escenario de los propios mercados, ¿cierto? O sea, lo que nosotros llamaríamos la renegociación extrajudicial. Otro escenario es el escenario institucional. O sea, plantear, ¿no?, la renegociación en el seno de algún tipo de institución. Y para el espacio institucional hay dos lugares. Uno es el escenario de la administración pública, ¿cierto? Y el otro escenario es el escenario judicial. O sea que, a mi modo de ver, el Poder Judicial va a recibir un impacto doble, porque por un lado, como ocurre en la Argentina, todo se judicializa, y las relaciones, los conflictos de las relaciones contractuales originados en la pandemia de COVID-19 no van a ser la excepción. Va a haber una ola interesante de casos que van a ir a parar a los tribunales y que se van a judicializar. Y lo otro que va a ocurrir es que en el campo de esa judicialización, o sea, como parte de esa judicialización, va a haber también escenarios de renegociación judicial. ¿Por qué? Porque varios de los institutos que se prevé que se van a utilizar, ¿cierto?, la excesiva onerosidad sobreviniente, la frustración del fin y la tutela anticipada del contrato, los tres encierran más implícita o explícitamente, siempre implícitamente en la Argentina, encierran una instancia de renegociación. Entonces, la renegociación va a existir, ¿no? Va a existir en el campo extrajudicial, o sea, en los mercados, institucionalmente en la administración e institucionalmente en el Poder Judicial. Ese me parece que es un aspecto importante. El otro aspecto importante a considerar es que la renegociación no puede plantearse igual en el campo de los contratos que conocemos como paritarios, de lo que ocurre o debería ocurrir en el campo de los contratos que se celebran por adhesión a condiciones contractuales generales o que son contratos de consumo. Como todos saben, el CCC, el Código Civil y Comercial de la Nación, fragmentó el tipo contractual general y en esa fragmentación dio lugar a una especie de convivencia de distintas racionalidades, o sea, distintas maneras de pensar. Es muy distinta la manera de pensar del derecho de los contratos paritarios de la manera de pensar los problemas en el derecho de los contratos de consumo. La racionalidad es distinta porque los derechos fundamentales en juego son distintos,
porque la proximidad con los derechos humanos es diferente, porque los principios son distintos y porque las reglas son diferentes. O sea, no se pueden tratar de la misma manera, dicho velozmente, los problemas y los conflictos de los contratos paritarios o interempresariales, que es lo que hacemos en el campo de los conflictos y los problemas que se plantean en el consumo. Y eso se traslada a la hora de pensar la renegociación. La renegociación de los contratos de consumo no puede circular por los mismos canales, por las mismas vías que circula la renegociación de los contratos paritarios. Como acabo de decir, los derechos fundamentales, los principios, las reglas son diferentes en un sector y en el otro. El artículo que mandé y del cual estoy hablando, en el artículo que planteo es cómo podríamos organizar institucionalmente la renegociación de los contratos de consumo. Allí me parece a mí que se juega gran parte del éxito de la salida de la crisis de las relaciones contractuales originada por el COVID-19. Lo que tengo claro es que no puede ser igual que la renegociación de los contratos paritarios. Que requiere otro tipo de arreglo institucional, otro tipo de diseño institucional, y bueno, y de eso voy a hablar. A mí me parece que en el derecho comparado existen distintas experiencias que pueden servirnos para imaginar cómo hacer esos diseños institucionales, cómo construirlos, y deberíamos mirarlas, ¿no? Deberíamos observarlas. El primer punto que me parece que hay que explicar es por qué es necesaria la dimensión colectiva de la renegociación de un contrato de consumo o de los contratos de consumo. La renegociación colectiva de los contratos de consumo es importante porque lo que ocurrió con el CCC es que la zona o el sector de los contratos de consumo se materializó en un sentido weberiano, es decir, se lo reorientó políticamente. La política de la regulación de los contratos de consumo es diferente de la política de la regulación de los contratos paritarios. Y esa política está orientada por el derecho y el fundamental de protección de los consumidores, que está en el artículo 42. Entonces, hay ahí un mandato constitucional al cual hay que responder, que es el de ser deferente, ¿sí?, con esta idea de las autoridades protegerán a los consumidores en las relaciones de consumo. Parte de la protección de las relaciones del consumidor en las relaciones de consumo tiene que ver con la posibilidad de tener una dimensión colectiva para defenderse. Los consumidores ocupan una posición estructuralmente débil en el mercado que ellos mismos no están en condiciones de corregir. La manera individualmente, la manera que tienen, o una de las maneras que tienen de corregir la asimetría de poder es colectivizándose. Es exactamente igual que lo que ocurre con el derecho laboral. Ahí se puede hacer un pequeño paréntesis. El derecho del consumidor se parece en muchísimos aspectos más al derecho laboral, o sea, los derechos sociales, que a lo que ocurre con el derecho privado del siglo XIX. Y eso hay que entenderlo. O sea, la dimensión colectiva es parte, ¿no?, del aparato de protección del consumidor. Entonces, ¿qué ocurre? Si pasa, por ejemplo, ustedes recuerdan la ley 25.561, la ley de emergencia del 2001. En el artículo 11 la ley decía, los consumidores renegociarán según el principio del esfuerzo compartido con los proveedores, o sea, los bancos. Eso no pasó. No pasó ni va a pasar, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque los consumidores no tienen condiciones institucionales para poder construir una posición de negociación más o menos de paridad de fuerza, de paridad de armas con los bancos. La única manera que tienen es colectivizándose. Es exactamente lo mismo que ocurre en el derecho laboral. Entonces, por eso la renegociación tiene que ser colectiva,
primero porque hay un mandato constitucional de protegerlo, y segundo porque parte del aparato de protección es la posibilidad de asociarse, ¿no? Y colectivizar el planteo y negociar colectivamente. Por el contrario, si nosotros planteáramos que los consumidores renegocien individualmente, lo que estaríamos haciendo es borrando con el codo, ahora en la época del COVID, borrando con el codo lo que escribe la Constitución, porque estaríamos reindividualizando los derechos, ¿tá? O sea, estaríamos volviéndolos a la posición en la cual, de la cual nacieron, que es la posición de los derechos civiles. ¿Te das cuenta? O sea, estaríamos volviendo, haciendo retroceder de alguna manera lo que ganó el derecho contractual y el derecho del consumidor al regularlo con otra mentalidad más parecida al derecho del trabajo que al derecho civil. Estaríamos desandando ese camino y volviendo a una posición de reindividualización del sujeto. Es terriblemente grave, porque es lo que pasó con las relaciones laborales a comienzos de los años 90. Es exactamente lo mismo. Estaríamos desmontando una vez más las protecciones sociales. Entonces, en realidad, en un campo contractual está políticamente orientado hacia la protección, la reindividualización sería regresiva. Por eso es que hay que montar una negociación colectiva. Y por eso es que los contratos de consumo no pueden renegociarse como se negocian o se renegocian los contratos paritarios. Obviamente allí hay un problema muy serio, que es cuáles son los arreglos institucionales, o sea, cómo organizamos eso, ¿tá? Ahí hay diferentes aspectos. El primero es quién ocupa el lugar que ocupan en las negociaciones colectivas laborales los sindicatos. ¿Quién va a jugar ese rol? El reflejo automático es el de las organizaciones de defensa del consumidor, pero al mismo tiempo existen otras instituciones que pueden perfectamente trabajar y acoplarse al trabajo de las ONGs de defensa del consumidor, reforzando la posición que tienen, porque como todos sabemos, los sindicatos y las ONGs de defensa del consumidor son movimientos sociales que no tienen exactamente el mismo poder de fuego. El otro problema que tenemos es que aquí no tenemos una habilitación legal, como existe, o sea, no hay una obligación legal de renegociar colectivamente, como existe en el derecho laboral. Entonces hay que producir incentivos para que esa renegociación de alguna manera ocurra. Otro problema importante es cómo garantizamos la transparencia del procedimiento, cuando es un procedimiento que no está regulado y no existe. Y otros problemas, ¿sí? Si se expanden los efectos de los acuerdos, si no se expanden los efectos de los acuerdos. Digo, no importa, lo importante es que necesitamos construir los arreglos institucionales, es decir, las reglas con las que vamos a jugar el juego. Arreglos institucionales quiere decir reglas para jugar el juego de la renegociación colectiva. Entonces, primer punto, deberíamos organizar una renegociación colectiva, pero tenemos el problema de que no tenemos los arreglos institucionales y hay que crearlos. El segundo punto importante es entender cuáles serían las hipótesis de renegociación en el derecho del consumidor. A mí me parece que hay tres sectores importantes o tres hipótesis centrales de renegociación. La primera es la renegociación que está implícita en el uso de los instrumentos de la teoría del contrato que mencioné hoy. O sea, en los tres. En la excesiva onerosidad sobreviniente, en la frustración del fin y en la tutela preventiva del contrato, en los tres, está implícita la posibilidad de que exista una renegociación. Si usted mira, por ejemplo, ustedes miran, el artículo 1090 Argentina no lo dice tan claramente, pero en la excesiva onerosidad sobreviniente, si vos lees el artículo del Código francés actual, que es el 1195, lo dice totalmente claro a eso. O sea, cuando el Código argentino dice una parte puede pedir la rescisión contractual y la otra puede ofrecer adecuar el contrato o puede demandar la adecuación, lo que está diciendo es que puede ir a un tribunal a pedir que se renegocie el contrato. En Francia el artículo lo dice concretamente, dice, se puede pedir la renegociación contractual.
¿no? O sea, lo primero que se puede hacer es organizar la renegociación contractual. Si eso fracasa, se pueden poner de acuerdo para resolver, bueno, hay una salida, pero está implícito, ¿tá?, en las tres figuras que puede haber un proceso de renegociación adentro. El segundo escenario es el de los contratos de larga duración. Cuidado, ese es un escenario complicadísimo, está planteado en el CCC en el artículo 1011, ¿tá?, en el objeto del contrato. La categoría, Rodrigo, que me está escuchando, seguramente va a estar de acuerdo conmigo en esto. La categoría es una categoría súper complicada. Bueno, contratos de larga duración es una categoría que hace referencia al fenómeno fáctico que captan los contratos relacionales. Bueno, esto es para hacer un zoom solo eso. Pero lo que quiero decir es, no todo contrato que perdure en el tiempo es un contrato de larga duración. Los contratos de larga duración toman como ejemplo fáctico los contratos relacionales toman como ejemplo fáctico los contratos que perduran. Pero no todo contrato que perdura es un contrato relacional. Cuando el CCC dice, antes de rescindir hay que renegociar, se está refiriendo a los contratos de larga duración que son relacionales, no cualquier contrato de larga duración. Hay contratos de larga duración que no están hechos para perdurar. ¿Por qué? Porque tienen cláusulas de rescisión unilateral. Entonces cualquiera los puede extinguir cuando quiere. Ese no es un contrato de larga duración. Un contrato de larga duración es un contrato en el cual se establece una relación entre las partes de confianza, ¿no? Basada en la confianza, basada en la conveniencia de ir adecuando la relación para que la relación perdure, de manera que el contrato se va adaptando a los cambios que hay en el entorno, y por eso es lógico que el contrato se renegocie antes de rescindirse, y por eso hay un deber de cooperación agravado entre las partes. Perfecto. Dicho eso, esos contratos son interempresariales. El ejemplo que usa McNeil es el del contrato cuadro, el contrato marco o contrato reglamentario. Acá no juega, no interesa. Pero en Brasil y en Argentina, Ricardo Lorenzetti, en Brasil, Claudia Lima Márquez, tomaron esta idea y construyeron una categoría que se llama contratos cautivos de larga duración, que sí son de consumo. ¿Cuáles son los contratos cautivos de larga duración? El contrato de servicio educativo, el contrato de medicina prepaga, los contratos de previsión social, ¿no? Ahí, por ejemplo, los seguros de retiro, ¿tá? O sea, son relaciones de confianza, ¿cierto? Entre comillas, relaciones de confianza destinadas a perdurar y son relaciones de consumo, ¿tá? El artículo 1011 está plantado en la teoría general del contrato, pero está pensada, las reglas están pensadas, sobre todo la del último párrafo, la de la renegociación, para los contratos cautivos de larga duración de consumo. ¿Tá? Entonces, el artículo no está diciendo un contrato de concesión privada o de agencia se tiene que renegociar antes de rescindir. No, el artículo que dice es que el contrato de medicina prepaga, como lo dice la ley de medicina prepaga, se tiene que renegociar y no se puede rescindir, digamos, automáticamente poniendo al consumidor en una situación de no poder reinsertarse entre otro sistema de medicina prepaga. Bueno, nada. O es para esas hipótesis. Pero también entran ahí, atención con esto, entran los servicios públicos. Por ejemplo, el servicio de agua potable y saneamiento. Porque también es un contrato cautivo de larga duración. Es decir, ¿qué ocurre? Los contratos de servicio público son contratos de larga duración, pero donde las reglas de renegociación ya están en el marco regulatorio.
Y los derechos de participación de los consumidores están en el marco regulatorio. Lo que no está regulado son las renegociaciones a las que refiere el 1011 cuando los servicios son servicios privados de larga duración. Entonces ahí es donde faltan las reglas institucionales. Por eso la doctrina se pregunta, ¿cómo se arma una renegociación de un contrato de larga duración? ¿Cómo tiene que ser esa renegociación? ¿Cuáles son las pautas de esa renegociación? A ver, a mí me parece que, porque el artículo no las da, el artículo no dice cuál es el arreglo institucional para renegociar ese tipo de contratos. El artículo no lo dice, pero nosotros en el nuevo código tenemos reglas de negociación. Dicho otra palabra, lo que hay que hacer ahí es aplicar por analogía el 990-991. O sea, ¿cómo se renegocia un contrato? Y se lo renegocia básicamente igual que se lo negocia. Esto no es un traslado no se puede trasladar automáticamente, no tengo tiempo de detenerme en eso, pero digo, si uno tiene que buscar reglas para inspirarse, para construir un proceso de renegociación cuando no hay reglas, lo más cercano a eso son las reglas de negociación. ¿Tá? Por ejemplo, no podría haber una entrada en la renegociación con la intención de no renegociar. No podría haber un apartamiento arbitrario e intempestivo de la renegociación, de la misma manera que no lo puede haber para la negociación. No puede haber una venta de información obtenida en la renegociación. Lo mismo que ocurre en la mayoría de las hipótesis de conflicto en la negociación se trasladan o se pueden trasladar a la renegociación. Así como hay que negociar de buena fe, hay que renegociar de buena fe. Es exactamente lo mismo en ese caso. Pero bueno, ahí hay una segunda hipótesis, que tiene sus propios problemas. Lo que yo quiero decir es que el artículo 1011 no es una regla general de la renegociación que uno la pueda aplicar por analogía. Todo lo contrario. El 1011 ataca una hipótesis muy puntual de la renegociación de los contratos cautivos de larga duración de consumo privados que no son servicios públicos. O sea, es un focus en un tema muy puntual, del cual no se pueden extraer reglas que se apliquen al resto de las renegociaciones, porque precisamente son reglas específicas, especiales, muy particulares, en un contexto de un contrato que es relacional y que tiene, digamos, un estilo muy particular. Y por eso existe ese proceso de renegociación ahí planteado. El tercer escenario de la renegociación es la renegociación de las situaciones de sobreendeudamiento. Aquí está asistiendo Belén Japace, que ha escrito una gran obra sobre ese tema del sobreendeudamiento. Y sabemos que uno de los mecanismos de saneamiento del sobreendeudamiento es la renegociación. Y ahí es interesante, COVID-19 va a producir situaciones de sobreendeudamiento, sin duda se llama sobreendeudamiento pasivo u objetivo porque es como involuntario independientemente de la buena o mala conducta del consumidor, pero ahí van a pasar dos cosas. Uno, que haya personas que su economía familiar se sobreendeuda porque el conjunto de las relaciones contractuales que tiene, ¿cierto?, van a cambiar, ¿no?, en el impacto relativo que tiene cada una en la economía familiar y lo van a terminar sobreendeudando. ¿Qué ocurre? Esos casos es muy difícil de plantearlos en una renegociación colectiva. Van a tener que ir a una renegociación individual. Ya voy a volver sobre ese tema, pero esos casos no me interesan a mí acá. Los que me interesan son los casos de los consumidores que no tienen una cantidad de contratos que cambian de situación y lo sobreendeudan, sino que tiene un crédito UVA, tiene un crédito, un círculo de ahorro previo para el auto, tiene una situación puntual que es la que le está cambiando la economía familiar. Ahí es mucho más fácil encontrar la idea de homogeneidad de la clase y entender que es un grupo de consumidores, ¿sí?, que se sobreendeuda de la misma manera y se sobreendeuda por la misma razón.
Entonces es más fácil homogeneizar ese grupo para poder plantear una renegociación colectiva. Ahí tienen los tres escenarios. La renegociación de los contratos de consumo en donde hay excesiva onerosidad o donde hay frustración del fin, la renegociación de los contratos cautivos de consumo de larga duración y la renegociación de las situaciones de sobreendeudamiento pasivo del consumidor, donde hay un solo contrato que es el que lo sobreendeuda. Ahora, además de eso, la renegociación colectiva solo puede plantearse en un escenario, y aquí voy al tercer punto, en el cual exista una clase de consumidores. Ustedes saben que en el tema de las acciones colectivas, en las acciones de clase, la Argentina ha ido evolucionando muy lentamente, fundamentalmente a instancia de la jurisprudencia de la Corte de la Nación, que ha sido el gran motor de class actions, y ha ido construyendo la Corte una verdadera teoría de los intereses individuales homogéneos, para saber cuándo hay una clase. Bueno, no voy a explicar esto porque todos lo conocen, pero es básicamente la jurisprudencia de la Corte a partir del caso Alavi, ¿no? Y la saga posterior a Alavi, ¿no? La Meridional, PADEC, una cantidad de casos, varios de ellos de derecho del consumidor, donde la Corte fue desarrollando la idea de intereses individuales homogéneos. Lo que yo estoy sosteniendo, y es un poco la idea que traje aquí para discutir con ustedes, es que cuando sea posible identificar una clase de consumidores en los contratos de consumo, es posible organizar una renegociación colectiva. O mejor dicho, es ahí donde hay que organizar la renegociación colectiva. Hay muchas otras situaciones de crisis de contratos y relaciones de consumo en las cuales no hay una clase homogénea, ¿no? No hay un grupo de consumidores homogéneo que está bajo la misma situación, ¿tá? Lo importante para que haya un interés individual homogéneo y podamos armar una clase, lo relevante es que los elementos comunes sean predominantes, ¿no? En Estados Unidos se llama predominio, ¿tá? O sea, los datos individuales no tienen que fragmentar la clase, ¿tá? Y el segundo dato importante es que la situación no pueda ser tratada de mejor manera que no sea a través de un proceso colectivo. Entonces, a mí me parece que estas situaciones de círculos de ahorro previo, crédito SUBA, seguros de vida colectivo, contratos de medicina prepaga, en todos esos es normal que existan intereses individuales homogéneos. ¿Qué es lo importante, tanto para las autoridades administrativas como para los jueces? Que los intereses individuales homogéneos algunas veces vienen planteados como tales por las ONGs, por alguien que armó la clase, pero muchas veces el conflicto que llega es un conflicto individual, pero que uno ve que se repite, y que detrás del mismo existe una problemática social que es común. Bueno, ahí hay dos actitudes posibles. La actitud de decir, yo resuelvo el conflicto individual, que es el que me viene a decisión, o intento captar el problema y construir la clase, ¿tá? Y clasear el caso. Bueno, eso es para hacer un zoom solito, pero lo que quiero decir es que, ojo, detrás de las relaciones contractuales no es más como en el siglo XIX, o sea, no son relaciones individuales siempre, ¿sí? Los contratos hoy muchas veces esconden, o en los contratos hoy subyacen intereses individuales homogéneos. Y cada vez que hay un interés individual homogéneo, hay una problemática social detrás. Eso es clarito en el caso de los créditos UBA, por ejemplo, ¿tá? O en los casos de las medicinas prepagas. En todos esos casos, usted tiene una problemática social detrás de lo que puedan ser relaciones contractuales aparentemente atomizadas, pero tiene una problemática social detrás. Y siempre que esa problemática social exista, la renegociación colectiva debería funcionar. ¿Por qué? Porque es el método más adecuado para trabajarlo.
de la misma manera que la acción de clase es el método más adecuado para litigarlo. Ahora, ¿cómo organizar eso? Voy terminando, pero ¿cómo organizarlo? ¿Cómo podemos imaginar eso? Esa construcción de una dimensión colectiva de la renegociación. Tengo 3 ejemplos. El primer ejemplo es el de la transacción de las acciones de clase. O sea, ejemplos donde esto se hace, se negocia colectivamente. Y de cada ejemplo uno puede extraer lecciones diferentes, e inspiraciones distintas para construir el arreglo institucional. El primer ejemplo es el de la transacción de las acciones de clase. Es el punto crítico de la class action, ¿no? La transacción. El 70% de las acciones de clase por daño y perjuicio terminan en los Estados Unidos con transacciones, no terminan con sentencias judiciales. O sea, la transacción es un mecanismo por excelencia, ¿cierto?, de terminación de conflictos colectivos, y es un ejemplo típico de negociación colectiva. ¿Tá? ¿Cuál es el gran problema de la transacción colectiva? La transparencia, ¿sí? Los problemas de colusión y los problemas de desatención de ciertos intereses de la clase. No tengo tiempo de detenerme y pienso que Valeria va a entrar en ese asunto después, pero las transacciones colectivas están fijadas en el artículo 54 de la ley 24240, no tienen arreglos institucionales suficientes. Lo único que dice es que se tiene que correr vista al Ministerio Público cuando no es el actor y que se tiene que homologar judicialmente. Lo que le falta es un mecanismo de negociación transparente, como existe en los Estados Unidos, o sea, un proceso de negociación en audiencias públicas. Ese proceso de negociación en audiencias públicas es perfectamente posible de construir en Argentina porque hay un decreto que es el 1172-2003, que en el anexo 5 trae las audiencias públicas. Y trae los procesos de negociación, trae la posibilidad de instituir ese sistema. ¿tá? Algunos tribunales lo tienen, como lo tiene la Corte, el sistema de audiencias públicas, acordada 30 de 2007. Digo, hay distintas fuentes de las cuales extraer la idea de que se pueden organizar audiencias públicas para construir una renegociación colectiva. En el decreto 1172-2007 existen también las reuniones de gestión de intereses, ¿tá? O sea, para la parte informal de la negociación. Digo, hay instrumentos para hacer más transparente la transacción. El segundo ejemplo es de Brasil, se llama Compromiso de Ajustamiento de Conducta. Está en la Ley de Acción Civil Pública de Brasil, de 1985, y lo introdujo el Código de Defensa del Consumidor en la ley. ¿En qué consiste? Es que el Ministerio Público puede construir un acuerdo con las empresas por el cual las empresas ajustan su conducta futuro en todas las relaciones de consumo que tienen. Y fijan un comportamiento futuro uniforme. Si usted quiere, es un contrato colectivo, pero hecho entre una agencia del Estado, que es el Ministerio Público, y las empresas. Es muy eficaz porque le suelen poner astraintes, y es muy eficaz porque el Ministerio Público tiene legitimación activa para iniciar acciones de clase. Entonces, digamos, las empresas saben que acordar ahí es de alguna manera evitar una acción colectiva en contra con posterioridad. Si quieren, después volvemos sobre ese punto porque me parece sumamente interesante. El tercer ejemplo es el de los contratos colectivos de consumo. Está en el 107 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil. La doctrina argentina dice que es una facultad implícita de las ONGs en la Argentina, pero en los hechos no se ha utilizado. ¿En qué consiste? En que las ONGs hacen acuerdos colectivos de consumo con las empresas, ¿sí? Aunque son de gentleman agreements, o sea, son acuerdos son acuerdos no obligatorios porque no hay una ley que obliga a negociarlos, ¿sí? No tienen efectos erga omnes tampoco, como ocurre con los contratos colectivos laborales o los acuerdos colectivos laborales,
y básicamente los hacen las organizaciones no gubernamentales. Después tiene una diferencia muy importante con el anterior, con el acuerdo que hace el Ministerio Público, es que los acuerdos del Ministerio Público son título ejecutivo extrajudicial, y estos no son título ejecutivo extrajudicial. Bueno, nada, esos tres ejemplos muestran algo, dejan una lección muy clara, que es, en el campo de los conflictos de consumo, el espacio de la autonomía de la voluntad colectiva es un espacio institucional ideal para resolver esos conflictos. La segunda lección es construir arreglos institucionales para hacer eso es perfectamente posible, porque se ha hecho, ¿no? La otra lección que es importante es que uno podría pensar que esto lo tiene que organizar la administración pública, o sea, las autoridades de aplicación de la ley 24.240 de la Nación y de las provincias, ¿tá? Eso en gran medida es así, ¿no? Es un problema que debería resolver la administración. Como dije hoy, debería ser un espacio, el espacio institucional debería ser el espacio de la administración. Pero nosotros sabemos que hasta el día de hoy el espacio de la administración no es el espacio donde se están pensando renegociar los contratos. Y sabemos que en la Argentina hay una tendencia a judicializar los conflictos. Y también sabemos que en Argentina hay normas que incluyen una renegociación implícita en sede judicial. Y también sabemos que hasta ahora las defensorías del pueblo, que podrían jugar un rol muy activo, los MP no penales, que podrían jugar un rol muy activo, no lo están jugando. Entonces, en definitiva, el escenario con el cual nosotros nos encontramos es con un consenso muy importante sobre que hay que salir renegociando los contratos, ¿sí? Pero sin los arreglos institucionales hoy necesarios para poder construir esa renegociación colectiva. Y con el riesgo de que esto se judicialice como acciones individuales o como acciones colectivas para poder renegociar colectivamente en el espacio del Poder Judicial. La única salida posible, razonable a este asunto, es una especie de convocatoria al diálogo institucional. Y ahí me parece que el Poder Judicial tiene un rol muy, muy interesante como articulador del diálogo. De la misma manera que me parece que los defensores del pueblo de las provincias tienen un rol interesante. De la misma manera que me parece que las ONGs pueden jugar un rol interesante. De la misma manera que creo que las universidades podrían jugar un rol interesante. La verdad es que es un escenario abierto, todavía nadie está jugando, digamos, a construir estos arreglos institucionales, pero a mí me parece que lo que mejor podemos hacer es intentar buscar los ejemplos que hay, de donde ya se ha hecho, e intentar construirlo. De otra manera vamos a tener los escenarios que solemos tener, ¿no es cierto? Un poder judicial abarrotado, de planteos judiciales individuales que podrían resolverse colectivamente, la inacción de algunas agencias del Estado, las ONG tratando de encontrar una salida para algunos conflictos que ellas pueden gerenciar, pero siempre yendo hacia el Poder Judicial, y bueno, y en definitiva, los consumidores postergando, ¿no? Sus intereses, que no van a encontrar una respuesta rápida y satisfactoria. Nada, termino acá para no excederme más en el tiempo y la dejo a Valeria. Muchísimas gracias, perdón por me extendí un poco. Gracias a vos, está muy bien. Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, Vale, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a FAM por permitirme participar desde otro lugar en este ciclo de coloquios. Gracias, Ariel, por tus palabras, también vos, Silvina, que siempre en este apoyo, en esta logística de armarlos hay mucho trabajo detrás. Y bueno, y a Gonzalo agradecerle también la posibilidad de participar de este panel, que sinceramente para mí es un honor poder compartirlo. Y a mis compañeros de cátedra, a Estela Lowe y a Rodrigo Pellejero, que los veo ahí, y también a tanta gente querida. Voy a citar palabras del doctor Parellada cuando dijo, ¿qué voy a decir después de Carlos Hernández? ¿No es cierto? Dijo cuando le tocó intervenir, bueno, ¿qué voy a decir yo después de Gonzalo Sosa, ¿no? Ese trabajo de renegociación que él preparó en 2 partes, ¿no? La verdad que es muy interesante. Y la oportunidad que tengo yo aquí de compartir con ustedes es traer algunas pautas, algunas herramientas para complementar aquello que nos vino exponiendo recién el doctor Soso. Por eso voy a compartir unas breves, muy poquitas filminas, porque sinceramente estamos con posibilidades luego de tener la participación de ustedes con ciertas preguntas. A ver, ahora arranco entonces con los minutitos que tengo asignados, para delinear algunas ideas de esta renegociación, que tal como lo dijo recién Gonzalo, nos encontramos ante nuevas circunstancias, estas circunstancias que sin duda son un escenario óptimo para pensar herramientas, adaptaciones de carácter colectivo, y para quienes trabajamos en la defensa de los consumidores, como somos las asociaciones de consumidores a quien yo pertenezco desde hace casi 20 años, debo decir que en estos momentos de crisis siempre se nos presentan grandes oportunidades. El escenario que presentó también Gonzalo, de lo que fue la crisis por la devaluación, por la especificación y la salida de la convertibilidad, también nos encontró a las asociaciones de consumidores muy presente y al frente de determinadas negociaciones. Incluso, Gonzalo, yo no sé si vos te acordás, pero en ese momento se hablaba de la renegociación de los servicios públicos, ¿sí? De los contratos que de alguna manera pretendían dolarizar las tarifas, y las asociaciones de consumidores participábamos en reuniones en el marco del Poder Ejecutivo. De hecho, teníamos un representante en la UNIREM, ¿sí? En la unidad de renegociación de los contratos. El escenario que tenemos ahora es muy distinto a ese, no solo por la cuestión de la pandemia, sino porque es otra realidad social y política que atraviesan las ONG de defensa del consumidor, pero también vemos que la realidad ha cambiado en cuanto a las partes intervenientes de esa renegociación, porque nosotros estábamos muy cómodos en esa zona de confort, diciendo que el consumidor se encontraba del otro lado renegociando con un fuerte, con alguien que se encontraba en una superioridad en relación a su debilidad, y acá también nos estamos encontrando, lo vemos día a día en los centros de reclamos, con un proveedor que también se encuentra vulnerable, no en el mismo rango, obviamente, que un consumidor, pero que presenta, ¿sí?, ciertos grados de debilidad que en otras instancias, en otras circunstancias, no lo tenía. ¿A qué voy con esto? A que cuando pensamos en renegociación colectiva, desde las asociaciones, no estamos pensando ni siquiera eventualmente en las renegociaciones autoritarias, porque si bien están habiendo por parte de los proveedores ciertas propuestas para solucionar aquellos conflictos que se generan en las situaciones de los contratos de consumo, estamos viendo ciertas imposiciones y no renegociaciones, a los cuales, como bien vamos a decir, hay bastantes diferencias entre imponer una solución o una salida al conflicto que escuchar, ¿sí?, del otro lado al consumidor en lo que realmente desea o lo que realmente espera como solución al problema que se presenta en esa crisis que hay de los contratos, en esta ruptura que generó obviamente la pandemia del COVID-19 desde que desembarcó en este mundo, para decirlo de manera más genérica. Sumado a algunos problemas, bueno, Gonzalo ya presentó la autoridad de aplicación como institución, como legitimada colectiva, en el marco de la 24240, se encuentra muy demandada con otras situaciones, lo dijo el doctor Stiglitz el día miércoles. La autoridad de aplicación está haciendo control de precios, está multando por las infracciones, están controlando que se cumplan los precios máximos que están en vigencia y hay que retrotraerlo hasta el 6 de marzo, hasta el día de la fecha, se va prorrogando. Se encuentra imponiendo multas.
Hoy, por ejemplo, salió la multa para esta maquinita, esta que justamente es una máquina de belleza, que parece que es una publicidad abusiva. Entonces está demasiado ocupada con otras cosas como para ir diseñando este escenario que hablábamos recién. Las asociaciones de consumidores también nos vemos bastante impedidas de empezar a diseñar presentaciones colectivas, porque todavía no estamos viendo las consecuencias concretas de muchas de esas situaciones de crisis. Por ejemplo, sin ir más lejos, todavía no hemos visto esos resúmenes de cuentas de tarjetas de crédito con vencimiento abril, que a raíz de la comunicación del Banco Central se les prorrogó el vencimiento o se les financió en 9 cuotas el consumo del mes de abril, y por lo tanto todavía no sabemos si realmente esto fue beneficioso o no lo fue, o si realmente se ha cumplimentado como la medida del gobierno lo dispuso. El defensor del pueblo es un capítulo aparte. Creo que algo quisiste decir, Gonzalo, cuando dijiste no está presente. No está presente porque el defensor del pueblo de la nación no está nombrado. Hace 11 años que esperamos que haya un defensor del pueblo de la nación. No es una figura menor, debería ser un protagonista en estos escenarios. Todos recordamos, defensor del pueblo de Ciudad de Buenos Aires contra Edesur, en ese famoso fallo del año 2000 por el apagón, donde esa acción colectiva determinó el incumplimiento de una empresa de servicios públicos, y en esta solución colectiva, luego cada consumidor fue a demostrar sus daños. Y también me acuerdo, porque en este caso hicimos una acción judicial aquí en Santa Fe, en los federales, cuando fue el tarifazo del gas, cuando ese costo del gas importado fue trasladado a las facturas de los usuarios, y los usuarios vieron aumentados en 700% el consumo del gas a raíz de un impuesto que era de base inconstitucional porque no había pasado por el legislativo. Desde el año 2009 hay una medida cautelar que interpuso en ese momento Mondino, que era el defensor del pueblo de la nación, que aún sigue vigente, y esos cargos no son cobrados a los usuarios. Y también tomo algo que se fue diciendo ya en los otros ciclos, sobre todo en los de contratos, incluso fue introducido por el doctor Hernández. Hay una ausencia de una norma orientadora. Es decir, no tenemos una norma marco, como bien vos decías ahí en el caso justamente de lo que fue el corralito, esto de que los usuarios debían renegociar con los bancos, por lo menos había algún indicio. Acá tenemos todas normas, ¿sí?, despedrigadas por ahí. Algunas contemplan una situación, otras contemplan otras, que nos hacen estar un poco desprovistos, más allá de las normas del código que ya venimos hablando, sobre las que no voy a retomar, que nos podría servir de alguna guía, y la verdad que hoy no la tenemos. Por lo menos no está todavía pensada. Las premisas para llevar adelante una renegociación colectiva, también de alguna forma lo has expuesto. Yo creo que quienes llevamos adelante las transacciones en el marco de los acuerdos colectivos, una vez que ya se produce la prueba, en realidad, la verdad, sinceramente nunca la hemos hecho antes, casi previo al dictado de la sentencia, deben cumplir con estos principios, ¿sí?, con estas premisas: razonabilidad, adecuación, equidad. En la razonabilidad ya no voy a ahondar, porque justamente Gonzalo dijo, en materia de renegociación colectiva, podemos utilizar mucho de lo que se está regulado en las tratativas previas. Cuando Gonzalo hablaba del 990, 991, justamente hablaba del principio de buena fe como guía rectora, en esas partes que realmente intentan la renegociación, no que imponen una renegociación. Cuando hablo de imponer renegociación, me refiero puntualmente a los casos de las aerolíneas. Las aerolíneas hoy por hoy están imponiendo sus políticas de reprogramación. Estamos lejos de una renegociación. Nos falta adecuar, cumplir con esa razonabilidad, porque justamente, ¿qué significa obrar con razón o con razonabilidad? Es obrar con sentido común, ¿sí? De alguna manera, la doctora Nicolau habla de razonabilidad como criterio de modulación de la norma a una situación para que tenga solución aceptable. No es una solución aceptable que el consumidor acepte el 40% de la devolución de un pasaje aéreo. Y cuando hablo de equidad,
justamente hablo de que debemos velar, tal como lo hacemos antes y durante la vigencia de ese contrato, por el equilibrio prestacional, porque ambas partes puedan lograr concretar sus intereses en la medida de lo posible, respetando la equidad y la justicia conmutativa. Entonces, estas premisas nos pueden servir para orientar el camino que vamos a emprender. Para pensar en propuestas concretas, y quizá ir juntando esas piezas del rompecabezas que muy bien nos presenta Gonzalo, me parece que podemos ir en dos líneas de trabajo. La primera de ellas es que me parece que ninguna de nuestras normas vigentes dentro de los decretos de necesidad y urgencia delimitan correctamente el campo de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando uno va a leer el DNU que regula servicios públicos y que dice no se va a suspender por falta de pago de hasta 3 facturas el servicio de luz, gas, teléfono, servicio de cable, internet, telefonía móvil, solamente beneficia a un grupo de usuarios, a un grupo que yo clasifico con una vulnerabilidad originaria. Quien está cobrando hoy por hoy hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles. Quien cobra el plan de asignación de embarazo, de universal por hijo, que justamente está en una situación de vulnerabilidad porque es electrodependiente, ya tenía esa vulnerabilidad previo a la crisis originada por el COVID-19. Nos falta pensar y diseñar quiénes son los vulnerables por causa sobreviniente a la pandemia, que por la relación que hoy sufren, por haber perdido su trabajo, haberlo disminuido, no poder, obviamente, trabajar por ser un profesional liberal, que no reúne esos requisitos, pero que está afectado y hoy es un vulnerable. Entonces, esa situación no la vemos contemplada en ninguna. Como tampoco vemos contemplada en las tarjetas de crédito que han podido refinanciar, porque la disposición del Banco Central dice tarjetas de entidades bancarias. Pero hay otras tarjetas de crédito, las de los supermercados, las de las grandes tiendas, que no han sido alcanzadas por ese decreto. Entonces nos siguen quedando situaciones fuera, en las que podríamos hacer aplicaciones, obviamente, de interpretarlas con cierta analogía. Entonces, ¿cómo dotar a los consumidores de mecanismos y alternativas de protección que de alguna manera puedan ejercer para renegociar esos contratos que fueron afectados, como muy bien lo dijo también el doctor Parellada, por la imposibilidad de cumplimiento? Entonces, indagando, viendo cuáles podrían ser algunas ideas, no le hice caso a Silvina, que me dice que no mire las noticias, porque siempre que yo digo, no, es que estuve viendo, bueno, dije, ¿qué pasó con un país en el que siempre nos comparan los periodistas diciendo, bueno, lo que pasa es que España arranca estas medidas de salir de la cuarentena porque tiene la montaña de infectados atrás? Nosotros tenemos esa montaña por delante. Digo, bueno, ¿qué hicieron los españoles? ¿Qué habrán diseñado como medidas? ¿Tendrán ellos esta pauta orientadora? ¿Tendrán esta norma que de alguna manera pueda ordenar algunas situaciones en las que con Gonzalo estamos exponiendo sobre aquellos contratos de trato sucesivo, de crédito? Bueno, ellos tienen este Real Decreto, es el Decreto Ley 11-2020, que justamente se publicó en el Boletín Oficial de España el 1 de abril, prácticamente en el momento pico de contagios y de gran preocupación y de grandes pérdidas de vida en ese país, nuestra madre patria para algunos. Ellos determinan el colectivo vulnerable en el artículo 5, y fíjense que establecen otros criterios, quizás más comprensivos de lo que yo estoy diciendo de que esto ha sobrevenido. Ahí, cuando ellos mencionan el colectivo de vulnerables, también hacen referencia a los niveles de ingreso. En lugar de establecer hasta 2 salarios, acá ellos ponen 3. Obviamente voy a dejar de lado todas las apreciaciones económicas y la situación distinta que tenemos respecto de ellos, pero fíjense cómo de alguna manera aumenta la posibilidad de determinar este colectivo teniendo en cuenta la cantidad de hijos, teniendo en cuenta si en ese grupo familiar también hay discapacitados, si hay personas en las cuales se ve afectada su salud mental,
también tiene en cuenta los niveles de ingresos, ¿sí? Y los niveles de ingresos, justamente acá lo tienen determinado, porque este decreto, no lo voy a decir ahora, porque ya tratamos el tema de vivienda y de contrato de locación, determina incluso ayudas, apoyos y hasta quitas en los cánones locativos cuando el valor justamente de renta y gastos, que son suministros básicos, hablo de servicios públicos, supera el 35% neto. Esas personas están dentro de un estado de vulnerabilidad. Y también los profesionales que han visto afectada su actividad o disminuida la facturación en un 75%. Entonces, estos casos bien podrían ser determinantes para ver cuál es el colectivo afectado en cuanto al grado de vulnerabilidad. Yendo a temas más vinculados con lo que nosotros estamos analizando hoy, y se me apagó el PowerPoint, ya les digo qué pasa. Ayer le pasó a Meli también, ahí va. Hay algunas situaciones que comprende y que analiza en relación al crédito. Y cuando regula este decreto, que quiero decir que cuando presenta en sus fundamentos la medida dice que es indispensable para determinar las limitaciones en el marco de las competencias de ordenación de juego. O sea, es como una norma que pretende de alguna manera presentar las bases, las reglas, las instrucciones de cómo se van a manejar estos contratos que estén dentro del ámbito de aplicación. En cuanto al crédito, al consumo, hacen una suspensión temporal de las obligaciones, de aquellos créditos sin garantías. También tiene obviamente la posibilidad de los créditos hipotecarios. Nosotros tenemos un DNU. ¿Qué ha hecho el DNU? Ha suspendido las ejecuciones. Lo que ha hecho es suspender los aumentos de cuota, el DNU 319. Pero no ha sucedido lo que, por ejemplo, sucede en el caso de los españoles, que de alguna manera dicen que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de la crisis, pueden suspender el pago de esos créditos, esas cuotas durante el periodo de 3 meses y que podía ampliarse. No solo contempla a los consumidores, deudores de esos créditos no hipotecarios, sino que también contempla las fianzas de esos créditos. Dice que la suspensión comprende a los fiadores y que además les otorga la garantía de recurrir a un beneficio de ejecución aunque justamente hayan renunciado, que es lo que pasa comúnmente. O sea, que no solo prevé mecanismos de protección para esos deudores, sino también para los fiadores. Y ahí tenemos un caso de lo que podría ser esta suspensión, esta tutela preventiva en materia de crédito al consumo. Dijimos que cuando renegociamos, esto es un principio que manejamos y que justamente lo veíamos recién con el contrato de duración, vamos a instar, antes de la resolución, la renegociación. En materia de contratos, cuya prestación se ha tornado imposible, de imposible cumplimiento, dicen los españoles que el consumidor tiene derecho a resolver el contrato en el plazo de 14 días. Si bien parece que es la regla, no. Primero hay que demostrar que hubo una renegociación. Y esta renegociación, justamente, habrá que demostrarla diciendo que no prosperó o que de alguna manera no fue revisada la oferta hecha por las partes. En esta propuesta de renegociación, también se dice que tiene que ser con base en la buena fe y en la reciprocidad de los intereses del contrato. Esto también le permite a los españoles que en las renegociaciones se ofrezcan bonos, vales, sustituibles de reembolso, que es en definitiva también lo que está exigiendo ciertos consumidores, que se les disminuya la cuota que pagan por los colegios, que de alguna manera se suspendan esas cuotas, o bien, justamente, desvincularse y extinguir esos contratos. Hay un límite para renegociar, y ese límite es de 60 días de que haya transcurrido la imposibilidad de cumplimiento. O sea que hasta les delimita un plazo a las partes para renegociar. Y cuando el cumplimiento resulte imposible, el empresario deberá devolver las sumas abonadas en la misma forma que el consumidor lo hizo, o sea que si fue un pago en cuotas, deberá hacerlo a través de cuotas, con un máximo de 14 días.
excepto que las partes, claramente por autonomía de la voluntad, tengan otro criterio para esa devolución. Pero entonces, existe la devolución, es en un plazo corto, y habrá que ver si la renegociación prospera o no prospera. Estos son elementos interesantes para cuando después estos casos puedan llegar a ir a litigio, los jueces puedan analizar cuál fue, ¿sí?, la conducta de las partes en esa renegociación. En cuanto a los contratos de tracto sucesivo, en realidad, acá este decreto dice que la empresa puede ofrecer opciones de recuperación a posteriori. Esto un poco viene a cuento de lo que justamente hablábamos la otra vez, donde decíamos, bueno, ¿qué posibilidades tengo yo de haber contratado el abono de la platea, ¿sí?, de mi equipo de fútbol, o los contratos de gimnasios recreativos? Bueno, se puede establecer que se computará a cuenta de los meses una vez que terminen las medidas de aislamiento. Pero en realidad también contempla la posibilidad de que el consumidor que no pudiera o que no aceptara dicha recuperación, porque ya no le interesa mantener ese vínculo, o realmente necesita extinguirlo porque ya no tiene los ingresos suficientes, dice que se procederá a la devolución de los importes abonados por los servicios no prestados. Esto es algo que no está sucediendo actualmente. Y además prevé la posibilidad de reducir la cuantía de futuras cuotas para la prestación del servicio. O sea, esta que nosotros decimos de la teoría del esfuerzo compartido. Yo abono la cuota de un club, en este momento no estoy yendo, no sé en qué momento voy a recuperar la posibilidad de hacer la actividad deportiva que hago, me gustaría que hubiese una quita proporcional del precio. Lo que también determina es que las empresas deben abstenerse de presentar al cobro nuevas mensualidades hasta tanto el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello pueda dar lugar a la rescisión del contrato. O sea que de alguna manera también les solicita la posibilidad de abstenerse, de suspender, de no exigir ese cobro de cuotas, hasta tanto se reactive, obviamente, el objeto o la prestación a cargo de ese proveedor. Y por último, el tema que realmente nos ocupa, creo que tanto como autoahorro, ¿no? Como que este tema del turismo es uno de los temas más recurrentes en los llamados, en los mails que recibimos las entidades de defensa del consumidor. España tiene regulado esto en el decreto, y justamente menciona algunas soluciones que no las estamos viendo y que tampoco son de las que nos gustaría. La realidad es que ellos entienden que el organizador de viaje, como primera medida, debe otorgar un bono al consumidor, es decir, un voucher, ¿sí?, una reprogramación, un ticket abierto, con duración de 1 año, pero fíjense qué interesante desde cuándo. Desde que finaliza el estado de alarma. Porque hemos tenido casos, Rodrigo Pellejero nos puede dar fe de esto, de usuarios que han contratado el paquete porque iban a ver un simposio, tenían justamente un concierto, y la realidad es que sacaron el ticket aéreo mucho tiempo antes, porque todos sabemos que nos conviene comprar los tickets aéreos en etapas anteriores, hasta en momentos de promociones. Es interesante cómo los españoles dicen, lo vas a poder utilizar dentro del año de finalización del estado de alarma, es decir, de la finalización del aislamiento. Y además, también contempla las prórrogas que pudiese haber. El reembolso tiene que ser de igual cuantía. Acá nosotros tenemos un problema, porque si nos reembolsan dentro de 1 año, o 1 año y pico ese valor, sabemos que el viaje que teníamos contratado a Miami quizás se traduce en un Rosario-Buenos Aires, pero bueno, ese es un problema que ya nos tocará resolver a nosotros. Además dice que transcurrido el año, sin haber sido utilizado por el consumidor, esto que se le reembolsa el valor, y que el bono debe tener un respaldo financiero, porque este es otro fantasma que tenemos. Las reprogramaciones aéreas son autoritarias, son inflexibles, y además vienen con aquellos mensajes de que no se sabe si la compañía aérea no va a quebrar. No se sabe si las empresas de turismo no van a tener ciertas complicaciones económicas, lo cual entiendo que están pasando por situaciones muy difíciles y que han sido las primeras que se vieron afectadas, y dicen los economistas que son las últimas que van a poder retornar a la normalidad.
¿Qué pasa entonces con la resolución de estos contratos? Digo porque yo ya me estoy imaginando los viajes de egresados, los chicos que van quinto año a Bariloche, los viajes de estudio que se organizan en otros años de, ¿no es cierto?, de la secundaria, incluso hasta de la primaria. En realidad acá contemplo una solución, podríamos decir, razonable, esperada, no sé si es la mejor que quizás nos gustaría. Dice que cuando el consumidor opte por resolver el contrato ante el operador o al minorista, debe proceder al reembolso de los servicios incluidos en tanto y en cuanto haya procedido la devolución. O sea que yo puedo reclamar a la agencia que me reintegre aquellos valores destinados al hospedaje, al transporte, al seguro que les fueron reintegrados. O sea que las devoluciones pueden ser parciales, no totales. Y que el reembolso debe hacerse dentro de los 60 días de la fecha de la resolución o desde que los proveedores hubiesen procedido a la devolución. O sea, les da un plazo estimadamente corto para obtener esos reintegros. Con esto, presento de manera breve, porque de alguna forma no quiero extender mucho esta intervención, que además ya es viernes y esta hora, para cerrar con una conclusión, yo diría hasta de una reflexión. En esta situación tan difícil, única, en la que no tenemos precedente, creo que la renegociación en realidad es una derivación de la participación colectiva. Seguramente todos estos actores institucionales que nombré antes, que también agregó Gonzalo a las universidades, y a distintos lugares donde uno puede encontrar la representación de los consumidores, como son incluso las OMIC, ¿sí?, las oficinas municipales de defensa del consumidor, juzgados de falta de defensa del consumidor que también hay, nos presenta ante una oportunidad irrepetible de encontrar soluciones masivas y de poder respetar esa distribución de derechos y obligaciones de esos contratos que están prácticamente en situación de crisis, donde deben ser tratados, cual enfermos de pandemia, para poder conservarlos y renegociarlos en instancias justas, equitativas y razonables. Por eso yo creo que al esfuerzo compartido, en el que ya hay mucha jurisprudencia y doctrina trabajado, debemos agregar ese esfuerzo cooperativo, en tanto los actores podamos participar, ya sean en instancias de audiencia pública o en instancias de conciliaciones colectivas, que creo que esto también la administración puede instar. Negociaciones colectivas en instancia administrativa, porque si no, vamos a ir de nuevo por el camino, que vos, Gonzalo, ya anticipaste, que los procesos colectivos se encuentran únicamente solución en la justicia, y que de alguna manera hemos sido las organizaciones de consumidores y los jueces los que se han comprometido en la protección de los grupos más vulnerables. Creo yo que seguramente veremos muchos escenarios, rica jurisprudencia y sobre todo el aporte valioso que nos podrá diseñar un escenario más favorable, quizás un remedio, un paliativo a esta situación. Bueno, esto es todo, les agradezco mucho la invitación nuevamente, gracias a todos por el tiempo y la paciencia. Por mi parte, nada más que agregar, así que Silvina, te dejo la palabra. Bueno, gracias Vale, bueno, estuvo bárbaro, realmente, bueno, creo que han despertado en nosotros muchísimas inquietudes, tanto Vale como Gonzalo. Gracias por toda esta información y bueno, gracias por no hacerme caso de no leer el diario, porque realmente nos ilustraste con el ejemplo de España, que es tan bueno el derecho comparado cuando nos puede ayudar a salir de esa crisis y traer elementos para poder pensar y diseñar este tipo de procesos. Así que bueno, Vale, gracias. Hay, bueno, felicitaciones tanto para Gonzalo como para vos acá en el chat. Están preguntando muchas preguntas. Yo si quieren las voy leyendo, mientras que Ariel seguro que te va a decir algo, porque dice... Sí, porque francamente quiero destacar la combinación que han tenido. La primera pregunta que tenía
es si les llevó mucho tiempo coordinar estas intervenciones, porque han estado fantásticos. Se los quiero remarcar, todos y todas están opinando de este modo en el chat, y percibo que lo que ustedes han hecho en conjunto, más allá de cuánto hayan coordinado sus intervenciones, es señalarnos que la normativa se muestra insuficiente, como siempre le pasa al derecho. El derecho, evidentemente, y más en situaciones de emergencia y de excepcionalidad, tiende a plantear a los operadores, a abogadas, abogados y jueces, la necesidad de atenerse a valores, a principios. Por suerte, el Código Civil y Comercial está estructurado en función de una concepción de sistema de principios, concretado en algunas instituciones que incluso permiten modelar, como lo decía el otro día Gabriel. Ustedes lo que pasa es que están llamando a que no modelemos las relaciones de a uno. Me impactó fuertemente esta mostración que hace Valeria, que siempre tiene este modo de presentar los temas importantes con una aparente tranquilidad, pero está hablando de cosas muy fuertes, es decir, la cantidad de consumidores y usuarios vulnerables que no están alcanzados en este momento por la tutela. Al decirlo así, con esa suavidad, de qué pasa con los consumidores que se han vuelto vulnerables en el marco del distanciamiento, ¿reparan ustedes en la profundidad axiológica y valorativa de estas familias que están atravesando la cuarentena en distintos tipos de hogares, no necesariamente cómodos ni confortables, y absorbiendo dificultades de subsistencia? Esto me parece que, como correspondía a este coloquio, a este módulo de derecho del consumidor, es afrontar una situación que el otro día la señaló Gabriel claramente, de acceso al consumo. Por algo salió Gabriel a decir de manera contundente: es necesario destacar que estos instrumentos de emergencia que se han dictado son necesarios. Habló incluso de su consistencia jurídica, pero son necesarios y a la vez provisorios, y evidentemente nuestros expositores de hoy nos están mostrando, a quienes estamos en los roles decisionales en los sistemas judiciales provinciales, que no tenemos que mirar la realidad de las publicidades, sino la realidad de nuestros conciudadanos argentinos, de las familias argentinas, que están siendo afectadas tanto por la situación de aislamiento como en sus posibilidades de subsistencia. Esto no admite dilaciones, es lo que con esa sutileza nos está queriendo decir Valeria. La vulneración no puede ser selectiva. Tenemos que estar atentos, sensibles a esto. Y Gonzalo nos dice, además de levantar la mano, nos dice, en grado tal, esto coloca un poco al derecho en cuestión, porque la verdad es que si nosotros no podemos resolver los problemas sociales de nuestras familias, evidentemente tenemos que buscar las herramientas, y Gonzalo nos está invitando a pensar en una herramienta superadora de la conflictividad individual. Yo, la verdad es que, digamos, no me encuentro sorprendido con el final de la película, no sabía por dónde nos iban a llevar, pero nos han sensibilizado, nos han mostrado caminos, nos están ayudando a ponernos en esta lógica. Te dejo la palabra enseguida, Gonzalo, pero no me quiero olvidar de agradecer la presencia de Belén Japace, a quien vi de esta doctrina del derecho del consumidor que veo que se asoma. Por supuesto, creo que omití
el agradecimiento especial a Carlos Parellada, y que acá encima Carlos viene, participa, da sus opiniones, pero se compromete, ¿eh? Y se compromete porque Carlos es una persona que ha visto surgir una matriz del derecho privado de base tradicional, dogmática, civilista, y está de lleno en la tutela y en la defensa del consumidor. Creo que como lo estamos todos quienes estamos formando parte de esta reunión. Gracias, Gonzalo, ahora damos lugar a las preguntas, por supuesto. Gracias, Valeria, por esta mirada. Y vos querías decir algo, por supuesto. Una cosita que puede redondear un poquito. Vos sabés que un poco lo que decía Valeria, que tiene absolutamente razón al mostrar el Real Decreto de España, si mirás la ley francesa y las ordenanzas francesas derivan de la ley, pasa lo mismo. La Argentina ha tratado al consumidor afectado por el COVID como trata las emergencias económicas. Entonces las normas argentinas son puntuales para la locación de inmuebles, para esto, son normas muy puntuales. Si uno mira lo que pasa en España, pero mucho más también en Francia, lo que han planteado es una recomposición de todas las relaciones contractuales, todas. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más es la revisión por vía legal, menos es lo que va a parar a la revisión por las partes y a la revisión judicial. Gonzalo, vos me permitís que complemente esto con una... Déjame ser intuitivo. Diría, por ahora, ¿no? En las normas argentinas. Sí, puede ser. Pero hasta acá, como está la película hasta acá, el 260 y el 297 Argentina no tienen esa mirada holística, digamos, que tienen las normas que muy bien estaba trayendo Valeria y que también existen en Francia. El otro tema importante es que todos intuimos que el lugar natural de la renegociación colectiva debería ser la administración, pero no sabemos si eso va a ser así. Y todos sabemos que se judicializa todo en Argentina. Entonces, a lo que apunto es que, en definitiva, de lo que estamos discutiendo es en qué escenario vamos a montar la recomposición de las relaciones y vamos a reescribir las relaciones contractuales. Si lo vamos a hacer en el campo del Poder Judicial, en el campo administrativo, o dónde, y particularmente para los jueces, ¿viste? Yo creo honestamente que el Poder Judicial puede ser un monitor de procesos de renegociación como lo es en las renegociaciones de las acciones colectivas, las transacciones de acciones colectivas. La pregunta es, ¿el Poder Judicial puede ser un motor de renegociaciones colectivas? O sea, claseando casos que se le presentan como individuales. Yo ahí tengo mis dudas. Y ese es el rol que le corresponde al tribunal. Y después el otro tema es si el Poder Judicial puede instar el diálogo institucional. Decir, bueno, a ver, el defensor del pueblo, que acá no está inactivo, yo me refería a los de las provincias, que han tenido bastante poco nivel de actividad también, ¿no? Histórico, en estos temas, ¿no? Entonces, digo, esto es importante, ¿no? Pensar quién se hace cargo y después cuál es el rol del Poder Judicial, digo. Monitor, puede exhortar, puede generar el diálogo interinstitucional, ¿qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede ir, no? Es difícil que haya libreto, Gonzalo. Yo tengo confianza en las instituciones. En varias de las que has mencionado creo que van a intentar, por supuesto, en los cauces institucionales estar a la altura de las circunstancias. Ahora, la tarea reconstructiva, acordate del 2001, va tomando caminos y dinámicas que todavía no se nos han presentado. Claro. Pero creo que este encuentro, academia, asociaciones, autoridades de aplicación y poderes judiciales, tiene que tener presente todo esto que ustedes han mostrado. Es decir, las normas nos van a dar indudablemente el marco de actuación, pero sabemos que la emergencia se resuelve con intervenciones basadas también en principios y en valores y en orientaciones que están habilitadas por el Código Civil y Comercial, ¿no? Claro. Perdón.
yo quiero agregar que y estaban las preguntas. La sutileza lo hice porque me condicionaste, Ariel, cuando me dijiste que estaba con mi camiseta de las asociaciones, entonces traté de no ponerme tanto la camiseta, porque la verdad que me corre por las venas. Es una realidad, así que la sutileza fue, de alguna manera, condicionada por tus palabras previas. Solo de estilo, bueno, solo de estilo, porque de contenido... Bueno, una de las preguntas que hacen acá en el chat es con respecto a las cuotas de los planes de ahorro. La cuestión es así, dice, si antes ya de la pandemia las cuotas habían aumentado excesivamente, y ahora con la pandemia se le agrega un plus más a este desequilibrio, ¿cuál sería la normativa aplicable para renegociar estas cuotas? Ya que estas cuotas aumentan, dice, valor unidad y valor dólar, y si es posible, limitar el aumento a un X porcentaje de inflación mensual. ¿Qué les parece, Gonzalo? ¿Vale? No, yo pienso que en el tema de los círculos de ahorro hay como dos situaciones. La primera que mencioné, que es que podría impactar de tal manera en la economía familiar que podría llevar a un sobreendeudamiento. Esa situación de sobreendeudamiento hoy no tiene respuesta en la Argentina, porque no hay una regulación prevista para las situaciones de sobreendeudamiento. Ese es un escenario, ¿no es cierto? Que en realidad no pueda pagar el consumidor porque a raíz de las situaciones anteriores, pero fundamentalmente a raíz de COVID-19, pasa a estar sobreendeudado. En eso no hay mucho para decir porque no hay una salida para eso. Lo lógico sería que se pusieran en marcha mecanismos para sanear a los consumidores sobreendeudados y se organizara la renegociación. Bueno, esto no existe hoy todavía como tal en la Argentina. Alternativamente a eso, o sea, por otro lado, lo que puede ocurrir es que uno plantee la excesiva onerosidad sobreviniente, o sea, que la situación de esa persona se ha tornado excesivamente onerosa, que es la teoría de la imprevisión del artículo 1090. Y plantee un proceso judicial, sea para readecuar esa situación o para rescindir, resolver ese contrato. Pero esos son como los dos escenarios posibles. O lo que generó a el COVID-19, a ese consumidor que tiene el círculo de ahorro previo, es ahora una situación de sobreendeudamiento que no le permite pagar, o el mecanismo que ya prevía el círculo de ahorro previo, más el COVID-19, han hecho excesivamente onerosa la prestación. Y plantea la excesiva onerosidad sobreviniente. La verdad es que no... yo tengo otra opinión con los círculos de ahorro previo, por eso me cuesta dar la respuesta, ¿viste? Los círculos de ahorro previo, la situación esa se originó, es otra la problemática en el círculo de ahorro previo. En el círculo de ahorro previo lo que pasaba es que el valor móvil, es como está establecida la cláusula del valor móvil. El mecanismo, digamos, para fijar el precio de la cuota en los contratos de círculo de ahorro previo. Para muchas organizaciones eso eran cláusulas abusivas. Yo siempre he dicho que eso no es una cláusula abusiva, sino que lo que había era un ejercicio abusivo de la facultad contractual de fijar el valor de movilidad el valor de la cuota, la movilidad de la cuota. Y lo que había que plantear era la abusividad en el ejercicio, ¿no?, de esa facultad de fijar el valor de la cuota. Pero bueno, nada, por eso me cuesta responderlo, pero como me vino la pregunta por el lado del COVID, pienso que es un problema o de sobreendeudamiento o de excesiva onerosidad, pero la verdad que creo que es un problema de ejercicio abusivo de
la movilidad un uso abusivo de la facultad de fijar el valor móvil del vehículo. Exacto, Gonzalo, y acá los precedentes que hay también le incorporan el abuso de la posición dominante, ¿no? El abuso de la posición dominante en el mercado, donde hay muchas cautelares, Silvina, yo creo que también en otras jurisdicciones, donde han habido, digamos, diferimientos, suspensiones de aumento y demás. Quiero agregar ahí, hay una resolución, ¿no?, de Inspección General de Justicia, dentro de estas medidas que yo incorporo en el conjunto de insuficientes, que es la resolución 14 de 2020 de la IGJ, donde en realidad no es ninguna solución, simplemente ha intentado en determinadas situaciones que los consumidores se comuniquen, ¿no?, con las comercializadoras y administradoras del sistema para tener un diferimiento de las cuotas, es decir, en términos lisos y llanos, ir pateando la pelota para adelante, ¿no? Pero no es una solución ni siquiera mínimo aroma de renegociación contractual, que es el tema que nos está hoy encontrando aquí. Le agregaría lo que vos decís, Gonzalo, todas estas cuestiones de vulnerabilidad y cómo ha afectado, ¿sí?, ahora la crisis COVID, esos niveles de ingresos que hoy los llevarían a una situación muy crítica, que quizás le habilitarían las posibilidades de suspender o retrotraer el valor de las cuotas durante un plazo, ¿no? Porque quizás estas cuestiones se pueden recomponer, pienso. Una cosita que agrego, que el decreto 260, en el artículo 60, tiene una norma, la ley de emergencia, la general, que amplía el decreto 260, tiene una norma que es el artículo 60, que habla de los círculos de ahorro, y donde dice que se encontrará una salida por el lado del esfuerzo compartido. Bueno. Sí, no. Y en el círculo de ahorro también le agrego una complejidad, el tema de que justamente es un círculo y que si unos no pagan, los otros también se perjudican, y si uno toca demasiado esos círculos, también va haciendo unos desequilibrios extras a los problemas que ya traen, ¿no? Es decir, y varios jueces metemos manos en el mismo círculo. Esa es otra de las problemáticas que yo veo, con distintas soluciones, ¿no? Creo que es uno de los problemas más graves, el del círculo, de los planes de ahorro que tenemos. Pero el caso de los círculos de ahorro previos debería ser un caso de renegociación colectiva. Exactamente. Debería ser una hipótesis de las de renegociación colectiva. Creo que debería ser el primero, sí. Y la ley, el artículo S60 de la ley, deja en la puerta de la renegociación colectiva la situación, pues dice, se buscará un remedio por el lado del esfuerzo compartido. De ahí a montar un mecanismo de negociación colectiva hay un paso. Sí. Y te agrego, Gonzalo, que ahí tenés determinada la clase, que bueno, fue otra de las situaciones donde uno, no podemos ahondar en todos los temas, pero una de las situaciones más complicadas que tenemos quienes llevamos adelante acciones colectivas es determinar la clase. Bueno, ahí lo tenemos claramente determinado, los integrantes de ese círculo, de ese grupo, tal cual se denominan en cada uno de los contratos, ¿no? Ahí ya pero no sé si sí, y no sé si fui claro, pero lo que viste que está vieron que está la cláusula de fijación del valor de la cuota, que depende del valor móvil. En realidad el problema se origina en que las empresas generan el valor del vehículo y a partir de ahí se genera el aumento de la cuota. Es una facultad que el contrato le da a las empresas y que en sí misma no es abusiva. El problema es que cómo se la usa a la facultad. Pero si te plantean eso individualmente, pasa lo que decía Silvina. Terminás resolviendo una situación individual afectando la economía de un contrato que tiene una lógica colectiva y no termina funcionando. A lo mejor le resolvés la situación a ese consumidor, pero la problemática que hay detrás no la podés resolver. Sí. Bueno, y tenemos otra pregunta con otra problemática, que es la de Despegar. Acá nos dicen que Despegar no te devuelve el 100%, sino que se reserva un porcentaje de gastos administrativos que no figuraban como gastos de gestión en el importe que te devuelven. Es una devolución parcial
y esa devolución es 120 días sin intereses. Esto significa que a 4 meses nuestro peso argentino ya perdió su valor. Por otro lado, te ofrecen el de la opción de un bono por un importe a ser utilizado 1 año, pero de uso restringido para determinados servicios. Despegar es una de las agencias que más reclamos tiene y temo que quiebre, así que no sé si conviene aceptar el bono que propone. ¿Qué les parece ahora la problemática de, digamos, Bueno, de todas estas... esto es lo que yo decía, ¿no? O sea, no tenemos una norma hoy concreta que regule la situación del turismo. Una Exacto. solita del Ministerio de Turismo, que es la 131, dictada el 17 de marzo, con vencimiento el 31 de marzo, que justamente solo preveía la devolución de los gastos de hospedaje y excursiones que se hubiesen contratado, y una única disposición de la ANAC, ¿sí? De la Administración Nacional de Aeronavegación Civil, que ha suspendido justamente la venta de pasajes o la autorización de nuevas rutas hasta el 1 de septiembre. Esto también me hubiese gustado decirlo y se me fue, lo hizo la ANAC de manera preventiva, porque ya estábamos viendo ofertas, publicidades que estaban emitiendo entre estas empresas y compañías aéreas y de turismo, una era Despegar, con promociones muy tentadoras para ir a lugares muy afectados con la pandemia sin saber si todavía va a estar autorizado el vuelo. Ahora, yendo a este problema puntual, creo que la situación, incluso que quizás algunos hemos debatido, también está el cobro del impuesto país, que fue justamente parte de lo que integró el precio y que no hemos visto ninguna política de devolución o qué va a pasar con ese 30% que los usuarios también han pagado. Y creo que si se frustra la renegociación o el consumidor de alguna manera se pone un tanto, podríamos decir, inflexible, no va a quedar otra salida que la instancia judicial, con todo lo que eso acarrea como riesgo. En principio, si esa renegociación es razonable, hoy por ejemplo estuvimos viendo los casos donde también se puede gestionar el cambio de destino. Depende de la aerolínea o depende de la empresa, que cada una haya participado en esa conexidad contractual que ahí estaba viendo, hay distintas políticas e instancias previas. Quizás instar una negociación más, y en su caso, si es inflexible y no quiere aceptar, bueno, va a tener que reclamar en vía judicial. No sé, Gonzalo, si alguna cuestión más para aportar, pero... De nuevo, eso claramente muestra que hay un déficit acá, que es que esos temas deberían ir a una renegociación colectiva. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de soluciones, como decía Valeria, autoritarias de los proveedores. O sea, los proveedores autoritativamente dicen, vamos a devolver esto menos gastos administrativos de esto y esto, ¿sí? Si entendí bien. Los gastos administrativos, los rubros de gastos administrativos, la pauta general es que tienen que estar justificados. Eso el código lo traen los contratos bancarios, pero es la misma idea. No se puede cobrar un gasto administrativo que no tiene un fundamento. Hay que explicar cuál es el fundamento del gasto. De otra manera, pueden ser dos cosas. Si con las cláusulas generales hay una cláusula que autoriza los gastos administrativos, hay que ver que no sea un uso abusivo de eso. O sea, son gastos administrativos para otra cosa, pero que lo están cobrando acá. Primero. Y segundo, hay que ver que ese gasto administrativo, como dije, tenga un fundamento. O sea, puede ser un uso abusivo de un gasto administrativo que está justificado para otra situación, o puede ser un gasto administrativo no justificado. Nada, entra dentro de la idea del ejercicio abusivo de derechos. Se puede mirar las normas generales que el código trae en los bancarios. Ahí está clarita la pauta para los rubros de gastos administrativos. Pero digo, esto debería ser objeto o bien de normas de emergencia, como podría ser, como mencionamos, de Francia y España, o bien tiene que ser algo que se vaya a la renegociación colectiva, si no va a caer en esta situación. No sé si entendió mi respuesta. No le pueden cobrar gastos administrativos que no tienen un fundamento o que son para otra cosa. Sí, y además también preguntan acá,
A ver, relacionado con todo esto, bueno, digamos la situación inversa, ¿no? Que en aquellos pasajes que compraste sin impuesto país, porque los compraste el año pasado, y ahora tenés que pagar el impuesto país, digamos, para el nuevo destino y todas esas cuestiones, ¿no? Sí. No sé. Y después, bueno, sí. Bueno, el No sé, aumento de eso gastos no te lo sabría hacer. administrativos estaría todo dentro de la idea que ustedes han hecho. Sí, realmente qué difícil con todos estos temas, ¿no? Y el problema es que son pequeñitos los reclamos individuales que suman muchos y como decís Gonzalo, si no hay una solución a nivel legislativo y son estos casos justos para renegociar fuera de tribunales, en tribunales es muy difícil resolver, creo que bien el colectivo, ¿no? O sea, el caso individual, como decís vos, lo vamos a hacer, lo vamos a resolver bien y vamos a resolver ese caso. Pero cuando uno ve el colectivo, es como muy difícil, sobre todo estos que afectan a todo el país, ¿no? Porque no afecta solo a la ciudad tal o a la tal, sino que es una afección de todo el país y eso creo que hace más complicada aún la situación para Por eso yo te decía por eso yo te decía que entiendo que un tribunal puede monitorear un proceso colectivo que se le ha presentado como tal, pero entiendo que tiene límites para motorizar la visión de esto como una cuestión colectiva. Y que ahí hay como unos límites institucionales que tiene el Poder Judicial, y realmente no queda otro remedio ahí que tomar decisiones en temas individuales. Pero bueno, es complicado, porque también está esta idea de que, bueno, hay que tener en cuenta las consecuencias públicas de las decisiones individuales, ¿no? Que a la Corte lo ha dicho, por ejemplo, en Mosca. Pero bueno, ¿hasta qué punto uno puede meter la problemática general dentro de la decisión individual, ¿no? Este es un problema de todo tipo, tiene problemas de todo tipo eso, ¿no? Pero no sé si contesté la pregunta, o Valeria, digo, sí, el tema de, me parece que los gastos administrativos que se alegan tienen que ser para eso y tienen que tener un fundamento. No pueden ser ni previstos para otra cosa, ni no tener una razón de ser. Y no se pueden cobrar. Yo agrego esto que decía, ¿no? En la premisa de la renegociación tiene que estar presente la buena fe y el ánimo de cooperación, ¿no? De ambas partes, porque por ejemplo ahí agrega Gonzalo que esos gastos administrativos que eran de 500 ahora pasan a ser de 9.000, ¿no? En esa posible devolución. Y también una sugerencia que nos hace ahí Carla dice, yo prefiero la devolución aunque pierda antes que litigar contra estas empresas. Eso pasaba también cuando teníamos la especificación un peso al dólar más ser, hasta que empezaron a salir los precedentes del esfuerzo compartido y una recomposición de esos intereses, quizás estas renegociaciones, a las que yo clasifico autoritarias e inflexibles, tengan un punto límite hasta que sean los precedentes y las interpretaciones que hagan los jueces de esos comportamientos no bien intencionados de parte de los proveedores, siempre sacando ventaja, y acá no voy a tener sutileza, de la debilidad y vulnerabilidad de los consumidores, tendrán en cierto caso que ser evaluados como una conducta, por parte de estos proveedores en una instancia tan importante como la renegociación, de haber perdido una gran oportunidad. Porque también hay casos que yo me pregunto, está bien, hacemos un cambio de voucher de aerolínea, pasaje abierto, pero después el consumidor tiene que pagar la diferencia tarifaria. ¿Por qué el 100% de esa diferencia tarifaria? ¿No podemos acordar que pagamos un 50% de esa diferencia al momento de hacer el canje de ese pasaje? ¿No podemos perder ambos en partes iguales? Bueno, parecería ser que en este escenario actual, hoy, 22 de mayo 2020, pese a eso que dijo Ariel, que había como algunas ideas de normas orientativas y normalizadoras, para la redundancia, no lo tenemos. Así que me parece que quizás necesitemos así de alguna situación concreta que nos permita pensar otras alternativas en este marco tan irrestricto que hay. Para seguir pensando, acá Marcelo Coaglia nos dice que si estas prácticas abusivas serían dignas de imposición de daños punitivos. Para mí sí.
Sí, para mí sí. Siempre que probemos que es una práctica abusiva, ¿no? O sea, siempre que probemos que se trata de, que califica como práctica abusiva. Pero sí. A ver, yo creo que ahí también hacían, en esa otra observación que decía, yo prefiero la respuesta a esta, aunque sea menos plata que litigar por el total. Igualmente lo que dice Marcelo de los daños punitivos. Acá juega mucho el problema de los incentivos económicos y de los desincentivos económicos. Es muy importante el rol que cumplen las acciones colectivas y la negociación colectiva, en el sentido de que bajan los costos de transacción y gente que preferiría, tomaría una solución desventajosa individualmente, si la solución colectiva existiera, tomarían la solución colectiva, porque tiene menos costos individuales. Porque se distribuyen mejor en el colectivo. Y de la misma manera, las empresas, si supieran que esa práctica les va a generar un daño punitivo, no, abandonarían la práctica. O sea, acá hay que equilibrar bien para ver dónde ponemos los incentivos y dónde ponemos los desincentivos, ¿no? Pero sí, no sé, respondiendo a lo que dice Marcelo, si califica como práctica abusiva, me parece que sí, que el daño punitivo podría jugar un rol de desincentivo interesante. Eso tiene que ver también, Marcelo lo sabe, todos lo saben, es un tema de cómo se cuantifique también. Otro problema. Porque para que funcione como un desincentivo tiene que tener una cuantificación adecuada. Digamos, eso es un tema fundamental. Otra charla. Otra charla, sí. Pero sí. Bueno. Sí, que son tan interesantes y hay tanto en estos temas. También acá hablan de, bueno, de la solidaridad de los coobligados, digamos, ¿no? En todo este tipo de contratos que están conexados, ¿no? Los de las agencias y todo se va sumando de complejidad, ¿no? A toda la problemática. Así que, bueno, no sé si acá todos siguen preguntando, yo no sé si estamos abusando del público, Ariel, y de los expositores. Yo diría que continuamos, eso es lo único, pero bueno, ¿qué? Continuamos no sé. El día miércoles con el cierre del panel, con lo que pueda quedar. Exactamente, y bueno, y discutiendo algunas cuestiones más. Y bueno, entonces les deseamos un feliz Día de la Patria, un feliz fin de semana. Y nuevamente agradecer a Gonzalo y a Valeria que realmente superaron las expectativas, creo, del público, estuvieron a la altura de las circunstancias y bueno, y gracias infinitas por habernos traído todas estas ideas nuevas y poder seguir discutiendo y pensando el derecho del consumo y su aplicación práctica en tiempos de pandemia. Así que bueno, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Ha sido muy, muy valioso. Muchas gracias. Sí, muy valioso. No, gracias, bueno, y a todos los profesores y a todos los especialistas del consumo que se han sumado, y bueno, al público que con sus preguntas agudas siempre hacen que sigamos reflexionando. Así que bueno, nos veremos el miércoles para cerrar este ciclo del derecho del consumo, y bueno, están todos invitados. Gonzalo, si querés, estás invitado. Ahí voy a estar. Dale, bueno. Bueno, entonces buen fin de... Chao, hasta luego. Gracias. Gracias a todos los que colaboraron. Gracias a todos los que se quedaron. Muchísimas gracias.